Cuando nos avisan de la pandemia, de la situación, pues, a pesar de que uno venía escuchando las noticias muy aisladas, realmente lo sentimos muy de cerca cuando la universidad nos dijo: "Cerramos las puertas", ¿no? En el 17 de marzo, que justamente nos avisaron, pues sí, es un hecho, cerramos las puertas, es cuando como que nos damos cuenta de la realidad, porque si no lo seguíamos viendo, bueno, desde mi punto de vista yo lo veía un poco aislado, un poquito, ¿será cierto? No sé, todavía la duda, ¿no? Esa incertidumbre, ¿será nada más un rollo, este, pues así como de fake news o de exageración? La verdad que no lo creíamos cuando nos cerraron las puertas y nos fuimos a casa y, estando ya en casa empieza uno, pues, a darse el tiempo para estar revisando las noticias con más cuidado alrededor del mundo, al estar leyendo, ya a leer respecto de la enfermedad, realmente ya en las revistas especializadas donde dice uno: "Esto creo que sí es cierto, sí está pasando, es una realidad y nos está alcanzando muy rápidamente". Allí nosotros, ahora sí que mi grupo de trabajo realmente sí, a partir del 17 de marzo, dejamos de asistir, por allí regresamos a marzo, abril, por allí de mayo regresamos, ¿no? A trabajar, ya pidiendo un permiso especial, pero la verdad es que al principio la incertidumbre era así como que no lo creíamos, poco a poco fuimos tomando conciencia de la realidad, de que sí era cierto y que además las consecuencias de la enfermedad eran graves y en nuestro país eran todavía más graves porque realmente la cantidad de muertos que hemos tenido en nuestro país es muy alta, la cantidad de personal médico que se ha visto afectado en nuestro país es muy alta. Allí ya como que dijimos, no, bueno, es muy grave y particularmente para nosotros, por las condiciones de vida que tenemos, está bastante impactante, ¿no? La situación. Allí yo traía el tema ya de estar investigando, justamente desde el año anterior, tratar de hacer un recubrimiento antibacterial, antiviral. Antibacterial era algo que llevó muchos años trabajando, buscar superficies que tengan propiedades antibacteriales, muy enfocado a la parte odontológica en una colaboración que tengo con la Facultad de Odontología, la división de posgrado. Allí traíamos esa idea de lo antibacterial, pero por ahí de 2019 nos contactó una compañía y nos hizo la idea de que, oye, podría ser también antibacterial y antiviral y antifúngico. Entonces, bueno, aprovechamos realmente esos primeros días en que estuvimos en casa para investigar sobre la enfermedad, investigar y documentarnos sobre el virus. Y por otro lado, esta idea que ya traía yo de si la plata y el cobre podrían funcionar, ¿no? Documentarlo más a fondo. Entonces, se aprovechó el tiempo dirigiéndose de una vez a una necesidad que veíamos evidente, si bien había muchas dudas de si el cubrebocas era una solución o no, porque igual te acuerdas al principio, era así como que las noticias, no, que no hay que usarlo, no, que sí hay que usarlo, no, que no sirve. La realidad es que ya leyendo al respecto, lo que nos encontramos, creo que yo, fue que en ese momento, cuando se declara la pandemia, pues no había cubrebocas. La realidad es que no había, rápidamente se agotaron los pocos que habían en el mercado y allí fue donde inmediatamente vimos la necesidad de que, bueno, pues hay que hacer un cubrebocas de uso de público general que podamos lavar en casa porque el virus ya lo lees y lo ves y dices con el jabón el virus se va a morir, no es morir entre comillas, ¿no? Pero digamos que sí se desactiva el virus muy bien con el jabón. Entonces, la idea del cubrebocas de telas fue del impacto de decir, creo que es nuestra sistema de cómo cuidarnos en caso de tener que regresar a trabajar y nos hacen falta cubrebocas, ¿no? Entonces empezamos hasta así con cubrebocas de tela sencillos que mi cuñado hizo el favor de coserlos y demás, pero así dentro de todo nuestro núcleo empezamos a utilizarlos, incluso cuando regresamos a trabajar, algunos postdoctorantes, un técnico académico, dos técnicos académicos y yo regresamos a trabajar por allí sí, a finales de abril, principios de mayo.
pues ya llevaba yo mis cubrebocas de tela, ¿no? Porque les decía, pues tenemos que cuidarnos y si no alcanzamos a comprar porque realmente se agotaron, pues tenemos que estar cuidándonos con los cubrebocas de tela y todo esto. Y allí decidimos, pues hay que enfocarnos a este tema realmente de buscar la parte antiviral, antibacterial, ¿no? Ya convencidos de la gravedad que significaba y del impacto que estaba teniendo en todo el mundo la pandemia, ¿no? Eso es un poquito lo que fue ese inicio de la pandemia, ¿no? Eh, por, mm, Tenía yo 3 proyectos realmente caminando en el momento y era así como imposible dejarlos. Entonces, de todos modos, íbamos a regresar a trabajar y dijimos, bueno, ya que estamos aquí trabajando, pues vamos a seguir con los recubrimientos de plata cobre, que ya los habíamos iniciado y que justo una semana antes del 17 de marzo nos habíamos reunido como grupo de investigadores de la Facultad de Odontología, del Instituto Nacional de Rehabilitación, nosotros, la doctora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, no nos habíamos reunido, miren, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya tenemos las películas de plata cobre, habíamos hecho un plan de trabajo para tratar de estudiar justamente la parte antibacterial, antiviral, y que bueno, se nos quedó allí y ya viendo esto dijimos, no, pues ahora a ver cómo, ¿no? Pero no todas las facultades, no todos los institutos tuvieron la facilidad de que se les permitiera regresar a trabajar, aunque sean condiciones limitadas. En el caso nuestro sí lo pudimos hacer, la Facultad de Odontología muy poco, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, definitivamente ellos no pudieron regresar, ellos dependen muchísimo de como que de un apoyo externo para estar eliminando los materiales y todo esto, que dijeron, pues no, no vamos a tener esas condiciones, entonces no podían trabajar. Instituto Nacional de Rehabilitación, por ser hospital, ellos siguieron trabajando, ¿no? Entonces allí fue que dijimos, bueno, pues podemos ir haciendo cosas al respecto de evaluar si este recubrimiento pueda funcionar y ya bien orientado a estos cubrebocas, ¿no? Pensando en que los voy a agregar en estos cubrebocas de tela en caso de que funcione. Será ahí la idea, ¿no? Regresamos y produjimos material, sale una convocatoria como por invitación de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, en donde ellos empezaron a atacar justamente temas relacionados con COVID, ¿no? Entonces, dentro de estas convocatorias había, pues vamos a producir termómetros, vamos a producir oxímetros, vamos a producir los mismos ventiladores. O sea, hubo una convocatoria que era justamente para atender temas relacionados con la pandemia. eh, yo allí inmediatamente hice la propuesta, bueno, pues nosotros estamos estudiando esto y creo que pues podría funcionar. Y se combinó con justamente eso que decía de que al inicio de la pandemia de repente dijimos, no hay cubrebocas, ¿no? Y la gente que podía hacer cubrebocas, pues no tenía el material básico, no se encontraba, no se podía comprar, muchas de las exportaciones se detuvieron, ¿no? O importaciones, más que exportaciones, importaciones se detuvieron, entonces no había el material básico. Entonces conjuntamos un proyecto, el doctor Antonio Sánchez, que también es miembro del Instituto de Investigaciones en Materiales, y yo, con la idea de que él iba a tratar de desarrollar un material que pudiera servir como material filtrante en cubrebocas. Y yo en paralelo, tratar de buscar que esa material, esa película de plata cobre tuviera o no las propiedades antivirales, antibacteriales, ¿no? Y ya orientado a tratar de ver si podíamos medir con el virus directamente el SARS-CoV-2, ¿no? Allí empezamos a armar el proyecto. Primero quisimos hacerlo muy, muy grande, un proyecto en que, aunque no habíamos corroborado que funcionaba del todo, pues de una vez diera, cubriera las necesidades de la población, ¿no? Si decíamos, bueno, si vamos a hacer material filtrante para cubrebocas, pues hay que hacerlo a escala muy grande. Y si vamos a poner el recubrimiento de plata cobre, hay que hacerlo a la escala que inmediatamente podamos cubrir todos nuestros millones de personas, ¿no? Que vivimos aquí en el país, ¿no? Entonces hicimos un proyecto muy grande que no funcionó
no había los recursos realmente para ese proyecto tan grande. Hubiera sido también un poco difícil por pues porque todo estaba cerrado, porque no encontrábamos muchos insumos y demás, ¿no? Pero sí se nos dio un pequeño apoyo y nos dijeron, bueno, piensen que vamos a cubrir la primera etapa de un proyecto de 3 etapas que habíamos planteado. Y pues ahí empezamos a trabajar, ya a buscar quién podría colaborar con nosotros. Y leyendo, pues encontramos al doctor Juan Manuel Bello del Hospital Juárez de México, que justamente estaba trabajando en métodos para esterilizar los cubrebocas de uso médico. Justamente por la falta de cubrebocas y que ellos trabajando en un hospital lo veían que no había los insumos necesarios, entonces querían encontrar mecanismos justamente para poder, bueno, pues ya lo usé, pues lo tengo que poder esterilizar y seguir usando, ¿no? Aunque están diseñados para ser desechables, ¿no? Y en su procedimiento, él trabajaba directamente con el virus SARS-CoV-2 obtenido de pacientes, porque el Hospital Juárez de México es un hospital que se reconvirtió en hospital COVID. Entonces ellos tenían acceso allí a muchos pacientes con el virus, podían extraerlo, mantenerlo en un medio especial para virus y luego ver cómo interaccionaba el virus con las superficies, ¿no? Allí ya empezamos directamente con él. Él gustosamente y muy amablemente aceptó colaborar con nosotros en el tema. No nos conocíamos, nos vimos por allí en un espacio público, porque pues ni él venir con nosotros, porque la universidad físicamente estaba cerrado, ni yo quería ir allá al Hospital Juárez, ¿no? Entonces nos vimos en un lugar intermedio, allí en un metro, en una esquina, allí platicamos ligeramente, intercambiamos las muestras. Ya le platiqué, mira, me gustaría ver la parte del virus, cómo interacciona, qué le pasa al virus cuando está alojado sobre la superficie de plata cobre. Y él, como experto en el área de microbiología, también me dijo, pues de una vez yo veo lo de las bacterias, porque yo tengo mucha experiencia justamente trabajando también con un conjunto de bacterias que son todas estas bacterias que son comunes en los hospitales y que llevan o que son causantes de neumonías justamente en el hospital. Entonces, no, pues adelante, estaba muy bien. Al mismo tiempo que él me medía justamente estos estudios, él me dijo, mira, y para mis cubrebocas que estoy analizando esto, yo quisiera saber si me puedes hacer este estudio. Entonces empezamos una vez a colaborar en otros temas, de que yo le estudiaba los materiales y él me podía estudiar esta parte microbiológica de la plata cobre. Nos fue muy bien, yo creo que rápidamente a finales del 2010, del 2020, ya teníamos la primera prueba de que definitivamente el virus y las bacterias se inactivaban rápidamente en la superficie de plata cobre. Por allí en una entrevista me preguntaban, no, bueno, ya ustedes felices, y le digo, pues sí, pero los científicos nos entran más dudas, ¿no? Cuando un resultado es el que esperamos, no, hay que volverlo a hacer, hay que hacerlo con más cuidado, ¿no? Lo habíamos hecho a 24 horas y entonces le dije a Juan Manuel, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo a tiempos más cortos. Entonces ya hicimos un planteamiento, 2, 4, 8 y 24 horas para estudiar justamente desde qué momento había una inactivación del virus. Este, pero en ese momento se nos viene pues esta ola muy alta que vino en diciembre, enero. El Hospital Juárez estuvo pues prácticamente dedicado únicamente a la parte de atender los pacientes, los equipos que donde podría trabajar él estaban dedicados a hacer pruebas de diagnóstico y ya ahí nos tuvimos que quedar como esperando, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en el laboratorio en modificar nuestro sistema de hacer las películas de plata cobre para poder hacer en mayor cantidad, ¿no? Porque a nivel de laboratorio, pues a nosotros nos basta 1 centímetro cuadrado, ya con eso hago una prueba, ¿no? Pero a nivel de un cubrebocas necesito varios centímetros, ¿no? Por lo menos 30 por 20 centímetros, entonces no quiero hacer de cubrebocas en cubrebocas. Allí con el doctor Carlos Ramos, que es técnico académico en el instituto, pues nos pusimos a trabajar, a modificar el sistema para que pudiéramos colocar un rollo del polipropileno y recubrir el rollo de polipropileno
y poder tener suficiente material. Al final, por las dimensiones, pues nos caben como 20 metros. A estos 20 metros le podemos colocar de manera continua y bastante rápida, en unos 10, 15 minutos, le podemos depositar la capa de plata cobre, ¿no? Entonces, en lo que esperábamos poder tener la corroboración de resultados, estábamos modificando el sistema. La doctora Fedra Silva en el Instituto Nacional de Rehabilitación ya estaba haciendo allí las pruebas de, bueno, este material de plata cobre, si bien lo usamos mucho en nuestra vida diaria y hay muchos reportes de si puede ser tóxico o no, al final siempre todo en exceso va a ser tóxico, ¿no? Entonces, ahí necesitábamos estar seguros de que la cantidad de plata cobre que al estar en contacto con la humedad se pudiera liberar, no fuera tóxica para las personas que iban a estar usando el cubrebocas, ¿no? Entonces allí la doctora Fedra Silva, ella estudió primero con las células que tenía a la mano, que eran unas células troncales, no vimos ningún efecto de toxicidad. Luego dijimos, bueno, tenemos que irnos a las células específicas, las células de toda la parte de la piel y las células pues de todo el tejido blando, ¿no? Que conforma prácticamente los músculos y todo esto. Y ya buscamos estas células, las conseguimos, se hicieron igual los estudios para ver que no hubiera toxicidad y ahí ya nos convencimos, ¿no? No hay toxicidad, ya por allí de febrero ya Juan Manuel pudo tener la corroboración de los resultados y me dice, mira, pues muy bien, porque desde las 2 horas en realidad se está inactivando el virus. En las concentraciones más altas cuesta un poco de trabajo, le va a tomar a lo mejor 4, 8 horas tener una disminución significativa, pero sí está funcionando, ¿no? Y para las bacterias, la mayoría desde las 2 horas, aún en concentraciones altas, sí inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, bueno, ya con esta corroboración por todos los lados, hicimos obviamente más pruebas de otras cosas, pero ya nos fuimos al siguiente paso de decir, bueno, ahora si yo quisiera hacer un cubrebocas, ¿qué necesito? ¿No? O sea, ya ahora sí que producirlo en mayor escala, tratar de buscar a alguien que los pueda coser a una escala más eh, de mayor cantidad, aunque lo que nosotros podemos producir sigue siendo poco. De todos modos, por ejemplo, si ya yo le decía a mi cuñada, cósemelo, pues me decía, no, pues yo tantos no puedo al día, ¿no? Entonces ya necesitábamos una maquiladora, buscamos una persona, que se pudiera encargar, que se dedican a la costura, que a todo el mundo le ha pegado la pandemia y entonces ellos también decían, pues sí, nos hemos quedado un poco sin trabajo, porque todo el material textil que estaban produciendo, que eran ropas deportivas, de repente ya no hay trabajo. Entonces, pues sí, ellos también dijeron, sí, 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 también le entramos, vamos a ver si funciona. Empezamos a producir el cubrebocas, ya con un modelo, bueno, probamos varios modelos hasta que decidimos este modelo es cómodo, permite pues respirar bastante bien, permite hablar, y en ese modelo incorporamos el polipropileno con plata cobre en medio. La decisión de nosotros es trabajar con tejidos naturales, entonces el algodón, porque es más fresco, es bastante cómodo, no genera muchas alergias. Entonces, para la mayoría de la gente, pues el algodón podía ser más cómodo y además son las recomendaciones que cuando uno le lee en toda Europa, ellos sí sacaron recomendaciones al público de cómo hacer un cubrebocas casero, ¿no? Casi más que recomendaciones, hasta una norma específica para cubrebocas reutilizables que la gente pudiera hacer en casa. Y allí la recomendación también es tejidos naturales, algodón o bambú, y bueno, averiguamos bambú y no, wow, el precio de la tela de bambú es exageradamente caro, entonces eso no es para el bolsillo de nosotros aquí en México. Entonces, bueno, el algodón es un poco más accesible y allí empezamos ya a producirlo, luego buscar cómo lo empaqueto, cómo le digo al público qué es lo que tiene, qué es lo que contiene,
este cubrebocas. Allí diseñamos un poco la etiqueta, cuidando el hecho de que pues todavía no hemos pasado, por ejemplo, por un COFEPRIS. Es un paso que se tendrá que dar más adelante, una vez que haya una producción en un laboratorio de nivel médico, ¿no? Entonces ya se podría pensar en sacar un permiso COFEPRIS para que además pueda ser de uso médico el cubrebocas, ¿no? O esta capa que le estamos agregando al cubrebocas. Pero en ese sentido ya lo diseñamos completamente y dijimos, bueno, ya aquí está, ¿no? El primer cubrebocas empaquetado con la información que se puede tener, y fue por allí cuando el secretario académico del Instituto de Investigaciones en Materiales ya me dijo, oye, ya hay que sacarlo a la Gaceta, ¿no? Dice, ya está listo, hay que sacar la noticia a la Gaceta. Dije, bueno, sí, hay que divulgar lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo en este periodo. Hemos sido un grupo pues relativamente grande, considerando las condiciones de pandemia, pero pues pequeño en general, de estar trabajando para este desarrollo, ¿no? Dije, bueno, pues sí, vamos a sacarlo en la Gaceta. Nos sorprendió el impacto que tuvo la noticia un poquito, la verdad no lo esperábamos así. Creemos que sí es una solución que ayuda a evitar las contaminaciones cruzadas cuando uno mismo toca y se quita y se pone el cubrebocas, ayuda a que en realidad si tenemos una salpicadura en el exterior, ¿no? Ese virus se va a inactivar, la cantidad de partículas virales que pudieran penetrar van a disminuir. Entonces, pues está bien declarado que la gravedad de la enfermedad está relacionado con la carga viral que uno recibe. Pero de todos modos no esperábamos tener esta respuesta tan grande del público, de decir yo lo quiero, dónde lo compro, dónde lo consigo. Hay una necesidad que la gente realmente siente de protegerse, ¿no? Eso no lo esperábamos. Y bueno, entonces ahora nos entró la preocupación de decir, bueno, pero es que no puedo producir todos los que nos están pidiendo, quisiéramos, porque hay una solicitud muy amplia. Como universidad, nosotros tenemos un compromiso muy grande en la formación de recursos humanos. La verdad es que la investigación es algo que hacemos si queremos contribuir a la sociedad definitivamente con esto, ¿no? Con que lo que hacemos llegue a un producto, llegue a contribuir de alguna manera al sector productivo del país, pero la verdad la tarea más importante que tenemos como universidad es la formación de recursos humanos. Y nosotros a nivel de un instituto de investigación, pues lo que tenemos es estudiantes del posgrado en gran parte, pero tenemos muchísimos también estudiantes de licenciatura que les damos ese cierre final, ¿no? En su tesis, en su trabajo final, pero ellos a la hora que empiezan a trabajar se empiezan a dar cuenta, ah, sí, en el curso tal llevé esto y esto me sirve para esta cosa y demás. Entonces, mucha de la investigación que hacemos está también dirigido y muy importantemente a esa formación de recursos humanos. En la medida en que haya casos de éxitos, a lo mejor como este cubrebocas, algunas cosas podrán llegar directamente a la sociedad, pero algo intangible que parece que no llegará es esa, la gran cantidad de profesionistas que son formados en nuestra universidad con una muy buena formación, ¿no? Con unas capacidades muy amplias. Entonces, para mí esa es la mayor contribución de tener una universidad que permita ver esa parte de investigación a los estudiantes aún en sus primeras etapas de licenciatura, ¿no? Creo que es muy importante.